Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, bueno, siempre da que hablar en Argentina: la concentración de la riqueza en la élite económica. Tenemos aquí varios informes, artículos. Muchos se basan en el famoso ranking de Forbes Argentina de las 50 mayores fortunas. Los datos son bastante recientes, de finales de 2024. Y la idea hoy es, explorar cuánto dinero es, cómo ha crecido tanto últimamente y, sobre todo, qué mecanismos señalan estas fuentes que hay detrás. Sí, es una exploración, yo creo, muy necesaria, porque la escala que describen los informes es realmente impactante. Estamos hablando de que entre esos 50, digamos, grupos o personas, suman un patrimonio de casi 78.000 millones de dólares. 78.000 millones. Es difícil hacerse a la idea. Claro. Para ponerlo en contexto, piensa que eso es como el 12,1% de todo el Producto Bruto Interno, el PBI, de Argentina del año 2023. O sea, una porción enorme de la economía concentrada en, muy pocas manos. El 12% del PBI. Es un dato fuerte. Pero lo que también choca de las cifras es la velocidad a la que ha crecido esto, ¿no? Totalmente. Comparado con las cifras de 2020, que fue en plena pandemia, las fuentes hablan de un aumento del 68%. Un 68%. Madre mía. Sí. Y no es solo que recuperen niveles de antes de la pandemia, que eran unos 46.000 millones en 2019. Es que se acercan a los máximos históricos de 2018, que rondaban los 70.000 millones. Y aquí viene lo interesante, o lo paradójico quizá. Exacto, porque este crecimiento tan bestia del patrimonio de la élite se produce, y esto lo recalcan los informes, en un momento de inestabilidad económica tremenda y dificultades para la mayoría de la gente en Argentina. Claro. Entonces, esto sugiere, como mínimo, una capacidad impresionante de estos grupos, no solo para aguantar las crisis, sino, en algunos casos parece que hasta para sacarles partido y salir más fuertes. La pregunta es obvia entonces. ¿Cómo se consigue multiplicar el capital así en ese contexto? Esa es la clave. Y las fuentes intentan desgranar esos mecanismos. Uno que aparece mucho es la combinación de, por un lado, la especulación financiera y, por otro, el control de recursos naturales estratégicos. El litio, por ejemplo. Parece un caso de libro, ¿no? Fíjate, totalmente. Los informes detallan el caso de la familia de Ricardo Luis Rey Rodríguez, que está vinculada a la petrolera Pluspetrol. Resulta que protagonizaron un negocio que parece increíble. Vendieron un proyecto de litio en Salta, Pozuelos, Pastos Grandes, por 960 millones de dólares en 2022. Se lo vendieron a una empresa china. Vale, 960 millones. Y Pues lo llamativo es que, según los datos, lo habían comprado solo 4 años antes por 83,6 millones de dólares. 83. O sea, comprar por 83 y vender por 960 en 4 años es una locura. Una valorización exponencial, vamos. Y claro, esto disparó el patrimonio estimado de la familia. Pasó de 1.700 millones en 2020 a 3.100 millones en 2024. Una multiplicación de manual, como decías. Y no serían los únicos beneficiados por esta fiebre del litio, supongo. No, claro. Los hermanos Alfredo Poli, que eran antiguos accionistas de Pluspetrol, también vieron cómo su fortuna estimada crecía bastante, de 700 millones a 1.350 millones, en parte por lo mismo, por la valorización de estos activos de litio. Incluso se habla, aunque son cifras no oficiales, de que la familia Rey les compró su parte a los Poli por unos 1.300 millones de dólares. Es un ejemplo de cómo apostar pronto por un recurso estratégico te puede dar ganancias masivas. Entendido lo del litio. Y si ese es un capítulo, el otro gran escenario que pintan las fuentes es, ¿cómo no?, Vaca Muerta. Ahí también parece que hay mucha concentración y una expansión fuerte. Sin duda, Vaca Muerta es central para varias de estas fortunas. Pluspetrol, la misma de litio, pues reportó crecimientos récords en su yacimiento La Calera. En septiembre de 2024 decían que habían aumentado un 280% la producción de petróleo y un 82% la de gas respecto al año anterior. Un 280%. Sí. Y para afianzarse aún más, en octubre de 2024 compraron los activos de ExxonMobil en esa zona por unos 1.700 millones de dólares. Con eso se colocaron entre las 3 mayores productoras de crudo de vaca muerta. Y ahí la liga es de pesos pesados. Las fuentes mencionan, claro, a Alejandro Pedro Bulgeroni de Pan American Energy, PAEG.
la segunda petrolera del país. Exacto. Y su foco está clarísimo, Vaca Muerta. Hablan de inversiones anuales de unos 1.500 millones de dólares de media y tienen planes muy ambiciosos para exportar gas natural licuado, el GNL. Que es el gas enfriado para transportarlo en barco, ¿no? Eso es. Quieren exportar por valor de más de 1.100 millones al año. Y esto implica proyectos de infraestructura gigantescos, como un oleoducto llamado Vaca Muerta Sur y un puerto nuevo en Río Negro. Su patrimonio estimado, 5.100 millones de dólares. Tela marinera. Y hay más jugadores ahí, ¿verdad? Sí. Otro nombre que suena es Miguel Galucho, con su empresa Vista. Es la segunda productora de shale oil, el petróleo no convencional. Su patrimonio personal estimado es menor, unos 450 millones, pero Vista está creciendo muy rápido. Querían llegar a 85.000 barriles diarios a finales de 2024 y ya exportan más de la mitad de lo que venden, el 56%. Y también mencionan a la familia Pérez Companc. Efectivamente, con un patrimonio de 4.200 millones. Según los informes, han vuelto al negocio de la extracción, al upstream, comprando a YPF unas áreas petroleras ya maduras en la provincia de Chubut. O sea, vemos la apuesta por los recursos. Litio, petróleo. Pero claro, no basta con sacar el recurso del suelo, hay que moverlo, transportarlo. Ahí entra la logística, ¿no? Y otros nombres clave. Fundamental. Controlar la infraestructura es crítico. Y ahí aparece la familia de Carlos Sielecki, con un patrimonio estimado de 1.250 millones. Según los informes, controlan casi el 70% del mercado de transporte de gas natural a través de Transportadora General del Sur, TGS, una empresa con una red vital que nació de la privatización de gas del Estado en los 90. Otro jugador importante en energía es Marcelo Maindlin. Sí, de Pampa Energía. Unos 900 millones de patrimonio estimado. Es el tercer productor de gas en la cuenca neuquina. Y ojo, su constructora, SACDE, fue la que hizo la obra del famoso gasoducto Néstor Kirchner, que es clave para sacar el gas de Vaca Muerta. Y la cadena sigue hasta el consumidor final, la distribución. Claro. Ahí las fuentes mencionan a la familia del fallecido Jorge Brito y su socio Jorge Carballo. Además de su peso enorme en la banca, controlan el 37% de Camusi. Camusi es la principal distribuidora de gas del país. Llega a más de 2 millones de usuarios en casi la mitad del territorio argentino. Imagínate el poder. Lo que se va dibujando, sobre todo mirando al sur, es lo que los informes llaman un eje extractivo patagónico muy potente. Exacto. Bulgeroni tiene allí su yacimiento histórico Cerro Dragón, en Chubut. Pérez Companc, además del petróleo, tiene fincas ganaderas enormes en Patagonia, unas 290.000 hectáreas, con su empresa Goyaique. Luego está Javier Madanes Quintanilla, con 1.500 millones de patrimonio. Es prácticamente el monopolio del aluminio con Aluar, en Puerto Madryn, Chubut. Exporta el 70% de lo que produce. Y no es solo petróleo, gas o aluminio en la Patagonia, no. Hay más sectores controlados por pocos actores allí. Así es. Los hermanos Martín Fernando Brandi, con unos 470 millones, lideran PCR. Es una empresa que nació en Chubut y hoy es la mayor productora y exportadora de cemento de la Patagonia. Y Rubén Lucio Cherniachowski, con 640 millones, lo conocemos por el grupo Newsan de electrónica en Tierra del Fuego, pero también tiene una presencia muy fuerte en la pesca con Newsan Food, 40 barcos pesqueros que operan en puertos como Ushuaia, Madryn, Rawson. Este panorama patagónico que describen las fuentes parece un entramado donde unos pocos controlan desde la materia prima hasta la logística, incluso la comida. Y si salimos de la Patagonia, otro sector clave es el agroexportador. Clave para Argentina, sí. Ahí destaca Roberto Doniel Urquía, de Aceitera General de Geza, AGD. Patrimonio estimado, 1,800 millones de dólares. AGD exporta más del 95% de sus productos de molienda y representa más del 14% de todas las exportaciones de aceite del país. Casi nada. Incluso recogen un rumor que rechazó una oferta de compra por más de 2.000 millones. Lo que sugiere que quizá valga incluso más de lo estimado. Y luego está el caso curioso de Gerardo Luis Bartolomé, de GDM Don Mario, 620 millones. Muy interesante, sí. Su empresa es líder mundial en genética de soja. El 45% de la soja que se planta en todo el mundo usa su tecnología. El 45% mundial. Una barbaridad. Pero ojo al dato. Las fuentes indican que el 65% de su negocio ya está fuera de Argentina, sobre todo en Brasil y Uruguay.
Este punto que mencionas conecta con otro de los mecanismos que analizan las fuentes para explicar esta acumulación brutal de riqueza. ¿Cuál? Pues los beneficios que, según dicen, obtienen por cambios en la regulación del Estado y por los vínculos, a veces muy directos con el poder político. Ah, sí, ese es otro capítulo importante. El caso de Mauricio Filiberti, por ejemplo, parece ilustrarlo bien. Unos 500 millones de patrimonio. Los informes recuerdan que fue proveedor exclusivo de cloro para la empresa estatal de aguas, primero Obras Sanitarias, luego AISA, durante 40 años. 4 décadas. 40 años de exclusividad. Sí, y más recientemente compró el 17% de Edenor, la distribuidora eléctrica. Y resulta que entre 2023 y 2024 las acciones de Edenor se triplicaron, superando los 1.000 millones de dólares de valor. Los análisis lo atribuyen en gran parte a la recomposición tarifaria, o sea, a la subida de las tarifas de luz que autorizó el gobierno. Otro caso con muchísima repercusión es el de la familia Eskenazi. Uf. Ese caso, 1.150 millones de patrimonio estimado. En los 90 se hicieron con el control de varios bancos provinciales que se privatizaron. Y luego, en 2007, compraron el 14,9% de YPF. Fue una operación muy compleja donde, según las fuentes, pusieron muy poco dinero de entrada, menos de 35 millones, sobre un compromiso total de más de 2.200 millones. ¿Y qué pasó después? Pues que años más tarde la reestatización de esa parte de YPF acabó en un juicio internacional tremendo y el resultado fue una condena al Estado argentino a pagar, agárrate, 16.000 millones de dólares. 16.000 millones. Sí, a un fondo que había comprado los derechos del juicio. Una deuda que, al final, paga el Estado, o sea, todos los argentinos. Es un ejemplo extremo de cómo una privatización y decisiones posteriores pueden generar una deuda pública gigantesca años después. Y también se habla de vínculos más, digamos, personales con el poder ejecutivo actual, ¿no? Sí, los informes señalan el caso de Eduardo Eurnekian, 3.500 millones de patrimonio, dueño de Corporación América que gestiona más de 50 aeropuertos en todo el mundo. Y destacan la particularidad de que tanto el presidente, Javier Milei, como dos de sus ministros, Francos y Cunio Libarona, trabajaron para sus empresas antes de estar en el gobierno, como empleados o consultores. Mientras tanto, Eurnekian ha hecho ventas importantes, como la de 21 tiendas free shop de aeropuertos por 975 millones de dólares. También mencionan a Benjamín Gabriel Romero, del grupo EMEPA, con 600 millones, socio en la concesión de la hidrovía y del tren Belgrano Norte. Dicen que sus negocios están bajo la lupa. Sí, sugieren que hay cierto escrutinio o controversia, y esta cercanía o influencia a veces se traduce en demandas directas al poder político. Paulo Roca, de Techint, 4.100 millones, figura clave en Vaca Muerta. Ha pedido públicamente ajustes profundos y ha hablado de un reset de Argentina. Y no es el único. No, Julio Alfredo Fraumenetti, el dueño de Galeno, 520 millones. Ya en 2018 criticaba al gobierno anterior por ir demasiado despacio con los recortes. Decía que los ajustes debieron realizarse más rápido. Es llamativo, ¿no? Ver cómo coexisten fortunas que crecen sin parar y al mismo tiempo estas demandas de ajuste para el resto de la economía. Esto nos lleva a otro pillar de la acumulación que señalan, el control de servicios esenciales. Exacto. Sectores que nos tocan a todos en el día a día. Piensa en el farmacéutico. Ahí los informes muestran una concentración altísima. Alberto y Pablo Roemers, 2.400 millones. Controlan cerca del 13% del mercado de medicamentos y producen 5 de los 10 fármacos más vendidos en el país. Vendieron una parte grande de su negocio internacional, Megafarma, por más de 1.000 millones en 2018. ¿Y los que están más arriba en el ranking de ese sector? Hugo Sigman y Silvia Gold, de Insud Pharma. Lideran con 6.300.000. Se convirtieron en el mayor fabricante mundial de principios activos para anticonceptivos. Y también protagonizaron otra venta muy sonada, el 55% de EMEA Visions, la empresa que hizo aquí el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, por 550 millones de dólares. Y claro, luego está la distribución de esos medicamentos. Justo. Ahí están los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó, con 1.380 millones. Son dueños de Disprofarma, la principal distribuidora. Este patrón de concentración se ve igual en el sector financiero.
Ya nombramos a Brito y Carballo. Sus fortunas personales se cuadruplicaron hasta los 1.450 millones cada uno. ¿Por qué? En gran parte por la subida brutal, más del 270% de las acciones del Banco Macro. ¿Y los hermanos Stuart Miles? También, 1.000 millones. Vendieron el Banco Patagonia y su patrimonio creció un 81% desde 2020 gracias a las inversiones que hicieron con ese dinero. Medios y telecomunicaciones, otro sector clave y concentrado. Sin duda, los herederos del Grupo Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, con 610 millones. Mantienen un 18% de Telecom después de que se fusionara con Cablevisión. Eso les permitió ofrecer el famoso cuádruple play, fijo, móvil, internet y tele por cable, todo junto. Y Alberto Reinaldo Pierri, 540 millones, fue presidente de la Cámara de Diputados. Fundó Telecentro, que fue pionera en el triple play, es dueño del Canal 26 y hace poco consiguió una licencia para ser operador móvil virtual. Y para terminar con los sectores, el consumo masivo y el retail. Ahí también hay nombres que pesan mucho. Sí, Luis Alejandro Pagani y hermanos de Arcor. 1.200 millones. Son líderes en golosinas, el principal productor mundial de caramelos duros. Alfredo Coto, 1.000 millones. Su cadena de supermercados es la principal de capital argentino. Y Chernyakhovsky, de Newsan, que ya nombramos por la pesca y la electrónica. Entró fuerte en consumo al comprar el negocio local de Procter & Gamble. Marcas como Gillette, Pampers, vamos, súper conocidas. Todo este cuadro describe una concentración muy fuerte dentro de Argentina. Pero las fuentes también hablan de otra dimensión, ¿no? Una especie de desconexión creciente de parte de esta élite con la economía local y estrategias para blindar el patrimonio fuera del país. Exacto. Esa es otra clave que analizan. El caso de Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que es el más rico del ranking, con 8.500 millones, es muy claro en esto. ¿Por qué? Porque, aunque Mercado Libre nació en Argentina y es un gigante regional, sus propios informes financieros muestran cosas como esta. En el segundo trimestre de 2024, sus ingresos operativos crecieron un 31% respecto al año anterior, pero excluyendo Argentina. O sea, que crece más y gana más dinero fuera de Argentina. Precisamente, la mayor rentabilidad y el crecimiento más fuerte vienen de fuera. Y hay otros casos donde la empresa directamente se ha montado fuera. Sí. Ignacio de Marco, 1.000 millones. Es cofundador de BairesDev, una tecnológica que llaman unicornio, pero la empresa está radicada en Estados Unidos. O Gastón Taratuta, 960 millones, opera su empresa Aleph Holding desde Miami. Y su negocio es curioso. Ayuda a las grandes tecnológicas mundiales a lidiar con la complejidad de las regulaciones en países emergentes. Entiendo. Esta estrategia de mirar hacia afuera se complementa con mover el dinero, ¿no? Fuga de capitales, blanqueo. Las fuentes mencionan eso también. Casos históricos como el de Héctor Fernando Colella Moix, 480 millones. Después de vender Ocasa, la empresa de logística, en 1997, parece que mandó al menos 145 millones de dólares fuera del país. Y más recientemente, recuerdan que Alfredo Coto fue el argentino que más dinero declaró en el blanqueo de capitales de 2016. ¿Más de 450 millones blanqueados? Sí. Y ahora invierte mucho en inmuebles de lujo en Miami, asociado incluso a la marca Aston Martin, y también en España. Eduardo Francisco Consantini, 1.600 millones. También juega en esa doble liga, ¿verdad? Totalmente. Lo conocemos en Argentina por Nordelta, Puertos, pero también tiene proyectos inmobiliarios de lujo enormes en Estados Unidos, como el edificio Oceana Bal Harbour, en Miami, que vale unos 700 millones. Y su brazo financiero, Consultatio, compró una firma llamada TPCG, con el objetivo claro de centrarse en inversores institucionales, pero en el exterior. ¿Y la gestión del dinero líquido? ¿Las inversiones financieras fáciles de mover? Esa es otra herramienta. La familia Pérez Compán, por ejemplo, usa su sociedad financiera Sudacia para administrar esos fondos. Y un dato interesante que dan las fuentes. Gran parte de lo que acumularon históricamente vendiendo empresas, unos 3.681 millones de dólares, lo hicieron durante la convertibilidad, en los años 90.
Y luego están los casos de empresarios que directamente se fueron de Argentina. Sí, casos más extremos. Manuel Fernando Antelo Daneri, 1.300 millones, se fue hace más de 20 años. Dijo que estaba desencantado por la inestabilidad macroeconómica. Hoy su empresa de logística, CAT, opera en 27 países y factura 1.700 millones de euros al año. O Guillermo Lieberman, 1.150 millones. Lleva décadas viviendo entre Panamá y Uruguay, después de vender su empresa de cable, BCC. Y hay un último factor que parece clave en muchas de estas fortunas y que las fuentes destacan mucho. ¿Cuál, dirías? La herencia. Que una parte muy importante de este dinero no se hizo de cero en una generación, sino que viene de legados familiares. Fundamental. Se ve clarísimo en varios casos. Las herederas de Amalia Lacruz de Forbatbat, Bárbara Bengolea, Amalia Moedo y los hermanos Bengolea Peralta Ramos. Cada una administra un patrimonio estimado de 850 millones de dólares. 850 millones cada una. Sí, y eso incluye campos enormes, 66.000 hectáreas de Estancias Unidas del Sud, el dinero que sacaron de vender la cementera Loma Negra en 2005, colecciones de arte valiosísimas. Otro linaje potente es el de los Roca, de Tequín. Lodovico Andrea Paler Roca, con 2.700 millones, es la cuarta generación al frente de parte del imperio. Aunque, curiosamente, otro heredero, Enrique Piñeiro, con 420 millones, nieto de un fundador, vendió su parte y se dedica a otras cosas. Más herencias millonarias. Los hermanos Eduardo y Adriana Cohen Watkins, 1.100 millones, herederos de la fortuna de Lili Safra. Tienen propiedades como la famosa Villa La Leopolda en la Costa Azul francesa, que dicen que vale cientos de millones de euros. Y claro, los hermanos Blaquier Arrieta, $1 millón. Continúan el imperio del azúcar y el papel de Ledesma, que se fundó allá por 1908. Es muchísima información, la verdad. Muchos nombres, cifras mareantes. Para ir cerrando, creo que es importante comentar un poco cómo se hacen estos rankings, cómo calculan esta riqueza, porque muchas empresas no cotizan en bolsa. Es un punto clave, sí. Las fuentes que hacen estos listados combinan información pública, datos de bolsas, registros oficiales, Bloomberg, subastas de arte, con muchas entrevistas off the record. Hablan con empresarios, asesores, competidores, gente del mundillo. Para intentar confirmar las cifras, supongo. Exacto, para triangular y validar. Aunque admitan que no siempre consiguen respuestas directas. Y para las empresas que no cotizan, que son la mayoría, usan un método que llaman de valuación conservadora. ¿Qué significa eso? Pues que comparan esa empresa privada con otras parecidas que sí cotizan en bolsa para hacerse una idea de cuánto podría valer en el mercado. Comparan, por ejemplo, Ágez con Molinos Agro o Telecentro con lo que valía Cablevisión en su momento. Vale, entendido. Y hay que tener en cuenta que es una foto de un momento concreto, ¿no? Los datos son de finales de 2024. Exactamente. Y la volatilidad es enorme, sobre todo en sectores como el petróleo o las finanzas. Las propias fuentes reconocen que la fortuna estimada de alguien como Mainlin o Galucho puede subir o bajar 50, 100, hasta 150 millones de dólares en pocos días, solo por cómo cambia el precio del petróleo o el valor de sus acciones. Y además, ¿ese enfoque conservador podría quedarse corto? Podría. La opacidad de muchas fortunas privadas y ese método conservador quizás signifiquen que el valor real es mayor. Ya comentamos el rumor de Urquía rechazando una oferta más alta de lo estimado o lo del yate de Cherniachovsky que no se cuenta. Son pistas de que estas cifras podrían ser un suelo, no un techo. La verdad es que toda esta radiografía que nos dan las fuentes es, bueno, detallada y muy compleja. Nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál? Pues, ¿qué implica para el futuro de Argentina tener un modelo económico donde la riqueza de una élite tan pequeña crece de esta forma exponencial? A menudo, como hemos visto, apoyada en recursos naturales, en sectores regulados, con una orientación cada vez más global o directamente offshore, desconectándose en parte de la economía local. Esa es la gran pregunta que late debajo de todos estos datos, creo yo. ¿Es sostenible a largo plazo esta dinámica de concentración tan brutal? Sobre todo cuando, como señalan las mismas fuentes, convive con esas demandas de ajustes profundos para el resto de la sociedad y de la economía. Plantea dudas muy serias sobre qué tipo de desarrollo se está construyendo en Argentina y al final sobre qué proyecto de país se busca. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Auregui. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast.